Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy tenemos que hablar de un tema que lo tocamos obviamente el pasado domingo, pero que es un tema recurrente. Y eso es lo que preocupa, que sea un tema recurrente, no solamente en este espacio, sino en otros espacios, en otros medios de comunicación. El Estado paraguayo en guerra contra el crimen organizado. Porque no es el gobierno de don Mario Abdo Benítez el que está en este momento enfrentando el avance impune de grupos criminales organizados que prácticamente han establecido tierra de nadie en las zonas del país que ellos crean conveniente, incluso teniendo actuaciones o ataques a los cuales yo los considero y los llamo terroristas en la propia capital del país, a pocos kilómetros del Palacio de López. Es una verdadera pena que este tema siga siendo recurrente, lo que significa que el Estado paraguayo, a través de los sucesivos gobiernos, no ha entendido, no ha podido o no ha encontrado la manera de enfrentar adecuadamente a través de la fuerza, a través de la ley, a través de un acuerdo social mayoritario contra estas bandas organizadas, que para peor, algunos referentes de estas bandas organizadas han sido presentados como verdaderas estrellas de cine, cuyas palabras, declaraciones, informaciones eran puestas como las máximas experiencias periodísticas, las máximas experiencias comunicacionales. Nosotros, los medios de comunicación, debemos de alguna manera poner las barbas en remojo y analizar, no solamente a través de los espacios periodísticos, sino a través de las famosas telenovelas narco, qué hemos hecho para ponerlos a estos criminales en el foco de atención de la sociedad, del público, a los cuales a algunos se los ha presentado incluso como hombres fuera del sistema, no como criminales, como benefactores, no como asesinos, como personas que han encontrado otro camino, como empresarios exitosos, no como verdaderos delincuentes criminales lo que son. Cuando acordemos todos como sociedad de que el Estado paraguayo no es el gobierno de Mario Abdo Benítez, señora, no se equivoque, señor, no se equivoque, somos nosotros lo que hacemos al Estado paraguayo, los que estamos sufriendo las consecuencias de una guerra que la está perdiendo el Estado contra el crimen organizado. El crimen organizado mata niños, mata niñas, mata a hombres, mata a mujeres, mata a cualquiera, tanto de manera directa a través de las balas como a través de sus acciones criminales, el tráfico de drogas, por ejemplo. Ciudadanía toda, pongamos la barba en remojo. Es el pueblo paraguayo, no Mario Abdo Benítez, el que está perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Y es por eso que debemos accionar, reclamar y unirnos todos para que el combate sea fiero, con la ley en la mano, pero con la fuerza del Estado en la otra, para desterrar a estas bandas criminales. En el próximo bloque, el primer tema del día de hoy. Bienvenidos. En el anterior programa habíamos hablado con el doctor Rafael Blanco, representante del empresario de origen oriental Martín Choi, quien denunció haber sido víctima de una brutal golpiza, entre otras personas, por parte del señor Alfredo Kim, al igual que el señor Choi, importante empresario de la capital del Alto Paraná, de Ciudad del Este. Hoy, en el derecho a réplica, porque acá en Causa Justa, en Unicanal, todas las partes tienen la voz, todos pueden venir a exponer sus casos, sus quejas, sus reclamos. Nos acompaña el doctor Alfredo Delgado, quien es representante legal del señor Kim. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias por el espacio.
Doctor, representás, entre otros abogados, al señor Kim, que, digamos, está en el otro extremo de esta historia, donde lo que se ve primero, lo que se publicó primero fueron videos en donde se ve a un grupo grande de personas, 10, 11 aproximadamente, que agreden a una sola persona. Esa sola persona era el señor Martín Choi. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Bueno, aquí verdaderamente, Héctor, lo que pasó fue que mi cliente, el señor Alfredo Kim, fue víctima de una tentativa de homicidio. Esto ocurrió en Ciudad del Este, en una iglesia evangélica coreana. El señor Choi le agrede físicamente a mi representado. Mi representado es una persona con textura física pequeña y el señor Choi es una persona de aproximadamente 130 kilos. Le agrede físicamente con golpe de puño, le rompe la boca, le tira contra una escalera ¿Eso dónde ocurre? dentro de la iglesia. Había una iglesia. Sí. O sea, el señor Kim y el señor Choi estaban dentro de una iglesia evangélica. Era un domingo de mañana, había un culto evangélico en una iglesia coreana, ¿verdad? Sí, es así, es así. Bueno, ¿por qué sucede eso dentro de la iglesia? Bueno, acá hay una enemistad entre familias que viene de antaño. Sí, doctor. Ese día el nieto de mi representado estaba con el nieto también del señor Choi. Y los nenes son inocentes, son amiguitos. Sí. Entonces vino la señora de Choi a reprocharle al chico porque estaba juntándose con el nieto de mi representado. Entiendo, doctor. Entonces ahí interviene la esposa de mi representado y hay una discusión entre las dos mujeres. Y ahí es donde intervienen también los maridos, y cuando intervienen los maridos es donde se producen los golpes de puño por parte de Choi al señor Kim. Bueno, no contento con haberle golpeado dentro de la iglesia, como te estoy diciendo, una persona con textura física mucho mayor, él va al estacionamiento y saca un arma de fuego y entra dentro de la iglesia y le apunta a mi representado. Luego también interviene el hermano de mi representado, quien también es apuntado con arma de fuego. Y si no fuese, Héctor, por la intervención pronta de un guardia de seguridad privado del lugar, hoy estaríamos lamentando la pérdida de vida del señor Kim. Acá lo que ocurrió claramente, Héctor, fue una tentativa de homicidio respecto a mi representado. Y nosotros entendemos que este señor debería estar imputado por tentativa de homicidio y tendría que estar preso en este momento. Mi representado, el señor Kim, es la verdadera víctima de todos estos hechos. En las imágenes, lo que se ve... Estamos viendo la imagen del video. Sí. Si podés graficar, el señor Choi es el que está en el suelo. Es así. El señor Kim, ¿dónde está? Está encima. Está encima. Están sacándole el arma de fuego En que él ese tiene. forcejeo le Sí. están quitando el arma. Sí. Ahí le quita el guardia de seguridad, quita el arma. Pero así quedó el señor. Él es el señor Choi, ¿verdad? Sí, Bueno. así es. Bueno, y después... Mira, doctor, cualquier afección que él pudo haber recibido en su cuerpo fue producto, Héctor, de una legítima defensa. entiendo. ¿Cómo uno va a obrar con una persona de 130 kilos que está con un arma de Pero, fuego? yo entiendo perfectamente, y en el forcejeo se ve que otras El personas... arma incluso, Héctor, se dispara. ¿Se ¿Por dispara? qué? Porque ya estaba cerrojada el arma. Ya, un poco. Y esto te demuestra claramente que él fue con intenciones de matar. Ujú. Entiendo ¿Qué perfecto. hace él con un arma de fuego dentro de una iglesia Ujú. en contra de una persona físicamente Ahí menor? es el guardia que dispara porque estaba ya la bala servida para disparar. Exactamente. Es el guardia que dispara, parece, ¿o no? Sí, es el guardia el que... Entiendo. Cuando el guardia tira el arma es que se dispara. Ahí se dispara. Sí, Entiendo. Ahora, estos antecedentes enojosos porque en el anterior se nota el señor de ramera celeste cuando está el señor Choi en el piso, le mete una patada. ¿Ese es el hermano del señor Kim? Pregunto, para graficar nomás, doctor. sí, sí. Ajá. Sí, Entiendo, sí, pero... serían pero los parientes de mi representado. entiendo, doctor, pero lo que vos señalás, este señor Choi tenía un arma en la mano. Exactamente. Y Entiendo. ellos lo que hicieron, Héctor, es defenderse, Ujú. sacarle el arma. Una vez que le sacan el arma, ellos inmediatamente se alejan de él. Ujú. Porque si realmente hubiese existido una intención de lesionarle o de matarle,
podían haber llevado a cabo su cometido si ya estaba el señor en el suelo. Qué grave todo esto, doctor. Es bastante grave y lo triste, Héctor, es que este señor Martín Choi goza de impunidad y esta impunidad lastimosamente se da porque él se jacta de haber financiado la campaña del presidente de la República. Sí, Y otra cosa llamativa, Héctor, es que este señor ya tiene varios antecedentes por hechos similares, ya tiene una causa ¿Qué- por lesión grave en Ciudad del ¿qué Este. antecedentes, doctor, tiene? En el año 2014, específicamente el 21 de mayo, la doctora Teresa Martínez allanó un prostíbulo y le encontró ahí a este señor con un arma de fuego, Ujú. portando un arma de fuego de manera ilegal. Como la fiscal lo que investigó fue una presunta trata de personas porque habían eh, niñas coreanas que estaban siendo explotadas sexualmente. Ella derivó la causa a una unidad ordinaria. Ujú. Esa causa la tiene actualmente una fiscal de apellido Spesini en la Sí, capital. Spesini, sí, sí. Y en esa causa todavía no hay ni imputación, ni desestimación, ni ningún tipo de requerimiento. Digamos, quedó ahí la causa. Volviendo a este caso, la contraparte decía, el doctor Blanco decía que también era llamativo que no había imputación contra el señor Kim y su familia por esta agresión. Hablando técnica o jurídicamente, doctor, yo sé que Sí, vos estás en el papel de abogado representante, así pero es. técnicamente jurídica y técnicamente, podemos hablar de dos hechos, un hecho que ocurre al interior del templo Sí, evangélico y otro hecho que ocurre en la vereda del templo evangélico, doctor. sí. Para nosotros es un solo hecho, Entiendo. que se inició dentro de la iglesia y terminó en las afueras en Ujú. esas imágenes que tenés a la vista. Yo te cuento, Héctor, de que existe un video de circuito cerrado en donde se le ve apuntándole con el arma de fuego a mi cliente. Ese video ya está En la carpeta en la fiscal. carpeta fiscal y si el colega, a quien respeto, que vino la semana anterior, ellos están, Héctor, acomodando sus versiones a medida de que, digamos, van apareciendo las pruebas. Porque te había dicho en tu programa de que lo que se ve supuestamente es que le apunta con un celular, Ujú. cuando claramente se vio que fue un arma de fuego. Y el arma de fuego fue encontrada en el lugar, se ha levantado esta como evidencia. Y existen numerosos testigos, existen filmaciones de circuito cerrado. Es decir, existen sobrados elementos de convicción que ameritan de que este señor sea imputado por tentativa de homicidio. En este caso, Y no solo por producción de riesgos comunes. Es como que buscó el fiscal desembarazarse de esta situación haciendo una imputación muy leve, muy somera, cuando él debería analizar los hechos en todo su contexto, en todo su esplendor. Acá, como te digo, Héctor, hubo un claro caso de tentativa de homicidio y este señor debería estar imputado. Y a nosotros nos preocupa cómo se maneja nuestra justicia. Porque nuestra justicia, sabes, Héctor, que es muy permeable y mucho más allá en Ciudad del Este. es complicado, es complicada la historia. Ya ustedes escucharon las dos partes. ¿Y esto cómo se derivaría? ¿Ante qué instancias estamos y a qué se debería derivar? ¿Por qué está trabada la causa así? Estamos esperando, nosotros hemos presentado querella criminal y queremos que se estudie nuestra posición como querellantes. Ujú. Es decir, hemos aportado todos los elementos de convicción, es decir, testimonios, filmaciones, esta alarma. ¿Qué otro elemento más necesita el fiscal para formular la imputación que corresponde? Esa es la gran pregunta, Héctor. Decía el doctor Blanco con respecto al arma, de que el señor Choi tenía permiso, o sea, tiene permiso de la DIMABEL, que está registrada esa arma. Ese extremo, ¿ustedes cómo Pero por hablan? más que tenga permiso, Héctor, no le da derecho a No, sacar claro, un arma dentro de una iglesia. no, no, claro, claro, no, no entiendo, entiendo. Porque es parte porque se hablaba incluso que fue imputado por violación de la ley de armas, por eso, a eso me refiero. No, claro, Claro. vos puedes tener todos los permisos del mundo, pero no le puedes apuntar a nadie con eso. Él está Claro, imputado en la violación de la ley de armas por la producción de riesgos comunes, justamente por haber sacado el revólver. entiendo. Pero para ¿pistola o revólver? Perdón, pistola. Pistola. Sí, Ustedes entonces piden, doctor Delgado, la imputación inmediata. inmediata. Así es. Hecho el derecho a réplica, algo más que agregar finalmente, doctor, por Y favor.
así como te digo, Héctor, esperamos que se haga justicia. Este es un caso bastante grave ¿Sí? y no porque este señor tenga padrinazgos políticos tiene que gozar de impunidad en nuestro país. Él tiene que respetar las leyes de nuestro país. Y como te digo, si este país fuese justo, si nuestra justicia era seria, él ya iba a estar incluso recluido en estos momentos. Y Perfecto. gracias a Dios ocurrió, lo que vos viste en imágenes, que se le pudo sacar el arma, porque si no, hoy en día el señor Alfredo Quín estaría muerto. Doctor Alfredo Delgado, muchísimas gracias, querido. Muchas gracias, Por favor, Héctor. hecho entonces el derecho a réplica en este particular caso que nos vino de la capital del Alto Paraná. A la vuelta al corte, hablemos de crimen ambiental, hablemos del nexo que existe entre el rollo tráfico y el narcotráfico, teniendo como telón de fondos, en no pocos casos, ocupaciones ilegales. A la vuelta del corte. Hecho. Y hasta que nos quede voz, vamos a seguir denunciando al crimen ambiental, vamos a seguir exigiendo la aplicación de leyes más duras contra aquellas bandas organizadas que utilizan influencias, corrupción, se aprovechan de la desidia del Estado en muchos casos para seguir atentando contra el ambiente, contra las reservas naturales. Es increíble la presión que están sufriendo por parte de narcotraficantes, ocupaciones ilegales, rollo traficantes, las reservas naturales, los bosques nativos que aún subsisten a pesar de todo en este país. Nos acompañan, por un lado, el doctor Víctor González, director jurídico del Infona, y el doctor Víctor Peña Gamba, quien es abogado y también representa a la Reserva Natural Morombí. A ambos el agradecimiento, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches. Quiero comenzar con el doctor Peña Gamba. Doctor Peña Gamba, es una cuestión un poco complicada la que está sufriendo no solamente esta Reserva Natural Morombí, sino otras reservas naturales y otros bosques ante la inacción, no sé, la apatía, en alguna manera, más allá de los esfuerzos de Infona, que están haciendo bien el trabajo, hay que emitir con el Ministerio Público, pero algo más deberíamos hacer, doctor Peña Gamba. Así es, estamos sufriendo, digamos, las consecuencias de una sociedad enferma. Nos hemos familiarizado con el crimen a tal punto de aceptarlo como algo normal en nuestras vidas cotidianas. En el caso del área silvestre protegida Morombí, desde el año 2014 que hemos venido denunciando en forma sistemática, en forma constante y permanente de la existencia, digamos, de la depredación de nuestros bosques, la destrucción de la flora, la destrucción de la fauna, y por ende también se pone en peligro un problema estratégico digamos, que atañe a la soberanía nacional, cual es el tema del agua. En lo que se refiere, por ejemplo, a los bosques, se están destruyendo 425 árboles por día desde el año 2014 hasta ahora. Solamente en la Reserva Forestal Campos Morombí. Solamente en el área silvestre protegida Morombí. En el área silvestre protegida Morombí, sí. Y se pone en peligro, en primer lugar... Disculpame, doctor Peña Gamba, estás hablando de 425 árboles por día. Árboles por día desde el año, ¿qué año? 2014. Desde el 2014. Hasta ahora, sí. La locura es. Así es. Es un delito en flagrancia. Es un crimen, discúlpame que te corrija, doctor Peña Gamba. No es un delito, es un crimen. Así es, la ley 715 de delitos ambientales tipifica como crimen e inclusive da penitenciaría de 3 a 8 años. Y también esa misma ley determina que cuando las personas también que permiten que eso ocurra, pueden ser sancionadas. Es decir, no solamente castiga a los que están ejecutando el crimen ecológico en este caso, sino que también a las autoridades departamentales, municipales,
o digamos de otras que tienen su competencia en ese fuero porque se convierten en cómplices. De alguna manera, no es que de alguna manera, sino que es categórico con lo que está ocurriendo. Ujú. Pero están identificados los responsables, los grupos, los financistas. ¿Están identificados, doctor? No están identificados porque esas personas están organizadas y están armadas. Lo que sí sabemos de que se están beneficiando con, digamos, en sumas multimillonarias, porque estamos hablando del proceso completo, tala de árboles, venta de madera, todos los subproductos que se puedan obtener, leña, carbón, y también lo peor de todo es que se está destruyendo la fauna. Allí encontramos protegidas 298 especies de aves, entre las cuales existen muchas en vías de extinción. Y por otro lado, en cuanto a fauna, estamos hablando de 259 especies de la flora que están en ese lugar. Y en lo que se refiere a mamíferos, tenemos ahí el yaguareté que está en vía de extinción y que tiene una protección especial por ley. Es decir, tiene una doble protección, una doble sanción y lamentablemente no se hace nada. Nosotros estamos teniendo prácticamente ahora entre 2 o 3 yaguaretés, si podemos decir todavía que existen, pero sí hemos tenido fotografías de que todavía existen esa cantidad. De haber tenido en algún momento dado más de 20 especies. Más de 20 yaguaretés, ahora tenemos 3. Ahora tenemos 3. En esa área, porque una de las cosas que caracteriza al área silvestre Morombí es justamente el yaguareté, la pantera onca. Y aparte de ese espécimen, también podemos hablar de la puma con color, el puma con color, las cámaras trampa han determinado que también circulan por ese territorio. Lo mismo que se puede hablar del pecarí o tañicatí, que es como se le dice, ¿verdad? Y también de otras especies. Perfecto. Doctor Víctor González, esto que estamos viendo ahora mismo en la pantalla LED responde a una última intervención del Infona. Este aserradero ilegal estaba ubicado a aproximadamente 20 kilómetros de una de las zonas del área protegida Campos de Morombí, y es terrible el daño. Ahí ustedes descubrieron más de 500 rollos, doctor, en una sola intervención. Contame, por favor. Sí, esta intervención hicimos hace unos cuantos días, en efecto, de cerca de la Reserva Morombí. La denuncia en sí está hecha como que estos rollos, ¿verdad?, que estas especies forestales provienen de Campos Morombí. En el lugar encontramos 317 rollos en realidad, pero como se puede esperar, uno nunca sabe cuánto ya pudo haber circulado por ahí. Se encontraba también instalado un aserradero ilegal. Yo lo llamo ilegal, tengo que decir presumiblemente, pero lo llamo ilegal porque hasta el momento nadie se acercó a traer documentos y en el lugar evidentemente no habían. Había también ya una pequeña cantidad de madera cerrada. Y lo importante de esta intervención, o sea, el golpe que queremos dar con esta intervención es el destino de darle a todo esto, que no sea simplemente un golpe al bolsillo de los que pretendían hacerse posiblemente con 1.600 millones de guaraníes, que sería el valor de la madera cerrada que incautamos. Es una cantidad histórica, récord, nunca se había incautado tanta cantidad, sino llevarlos a una subasta pública y poder destinar los fondos a un fondo de reforestación en Campos Morombí. Nuestra ley, de hecho, la ley del Infona y el decreto reglamentario del Infona nos permite ese tipo de acciones jurídicas, administrativas, para poder no solamente causar un agravio a la red delictiva que hay en esto, sino poder también hacer un trabajo importante para la recomposición de la zona afectada. La titular del Infona, cuando se hablaba de ese gran trabajo, esa gran sanción a una empresa, a una estancia, creo, una empresa propietaria de una estancia por deforestación, me había señalado a mí en mi programa de radio, diciendo que cada vez más se están detectando la vinculación directa, cada vez más casos de ocupación ilegal con rollo tráfico. Ocupación ilegal a rollo tráfico. Como que la ocupación ilegal es la punta de lanza para cometer el crimen ambiental. ¿Es así, doctor? No son pocos los casos que encontramos relación entre varios tipos de infracciones, que van desde infracciones administrativas hasta conductas típicas penales.
Lastimosamente, una de las primeras actividades al margen de la ley que estos asentamientos de repente encuentran es la explotación ilegal del bosque, porque es lo que más se tiene a mano y bueno, lo que hoy por hoy tiene un difícil control. Pero no está mal suponer de que hay una relación, como estaba diciendo el doctor, de repente que tenemos una sociedad acostumbrada. La realidad es que cuando las actividades ilegales, ya sea la tala ilegal, la comercialización ilegal de madera, el narcotráfico, cualquier otra actividad, permean la economía de una sociedad o de una pequeña comunidad, es muy difícil ya desarraigarlo, porque no estamos hablando de simplemente entrar con una fuerza coercitiva importante, sino que estamos hablando de cambiar toda una morfología social que se acostumbró a este tipo de hechos. ¿Se puede hablar de una vinculación de ocupación ilegal, rollo tráfico, narcotráfico? Porque en un mismo lugar, que es Campos Morumbi, encontramos ocupación ilegal, encontramos rollo tráfico, y la SENAT detectó solamente dentro de esta reserva, de esta área protegida, 1.000 hectáreas de marihuana plantadita, ya lista para ser cosechada. Bueno, de hecho, para hacer esa plantación esa plantación ilegal que estás mencionando, se tuvo que haber echado bosque. O sea que una relación primaria con un delito ambiental y una infracción administrativa hay. Y si ya le echás 10, 20 hectáreas de bosque para esa plantación y tenés productos maderables de cuantiosas sumas, ¿por qué no aprovecharlo? Sería el pensamiento de alguien que opera al margen de la ley, que opera en este tipo de negocios negros. No podemos desconocer que esa puede ser una realidad directa, una vinculación directa, doctor. No Rollo podemos tráfico desconocer. más narcotráfico. No podemos desconocer desde el punto de vista de que no podemos dejar de planear las acciones estatales de una forma interinstitucional, de una forma de acciones conjuntas que sopesen todas las posibilidades, porque el derecho ambiental es transversal a todas las ramas del derecho y esto afecta no solamente, como dije, al medio ambiente en la concepción de que el medio ambiente es flora y fauna, sino medio ambiente teniendo en cuenta de que el ser humano es también medio ambiente, la sociedad es también medio ambiente, el desarrollo sostenible es también medio ambiente y por supuesto que este tipo de actividades afectan de forma directa y colateral a todo. Doctor, el tema de las ocupaciones y el accionar de financistas que llevan a determinada cantidad de personas de uno a otro lugar para ocupar, devastar los árboles, luego vender la propiedad o ir a otro lugar a ocupar. Es una dinámica terrible, en donde incluso se habla del INDER como un colaborador directo a veces. Así es, esa es una afirmación categórica. El ropaje social es eso, es una máscara que se utiliza sencillamente para utilizar a las masas carenciadas de manera tal a poder conseguir otros objetivos. Detrás de esto en realidad está el crimen organizado y ellos saben perfectamente cómo actuar sobre la sociedad, es decir, sobre sus debilidades, sobre cómo se puede, digamos, actuar políticamente de manera tal a desmantelar el sistema de legalidad existente en un país, que es lo que está ocurriendo en este momento. El pueblo no es pueblo realmente allí, porque cuando estamos hablando de una tropa, es decir, la gente es utilizada como individuos sujetos para el crimen. Ellos tienen una función que cumplir, categóricamente bien determinada, y lo hacen perfectamente. Detrás de esto, nosotros vemos que la pasividad de muchas de nuestras autoridades, que de alguna manera tratan de desacreditar diciendo que son pobres familias campesinas, pero en realidad al terminar las ocupaciones nosotros nos vemos que ninguna familia campesina se benefició. Y por otro lado, dejar sin efecto, es decir, destruir un recurso natural es condenar a las familias campesinas de la pobreza a la pobreza extrema. Es decir, es destruir un recurso renovable que le está permitiendo a toda la sociedad paraguaya una soberanía alimentaria, le está permitiendo un desarrollo sostenible, es decir, que ese mismo recurso pueda hacer que siga siendo utilizado por las generaciones que van a venir después de nosotros, nuestros Perfecto. hijos y nuestros nietos. A la vuelta del corte continuamos tanto con el titular del Departamento Jurídico del Infona, el doctor Víctor González, y con el doctor Víctor Peña Gamba, quien es representante jurídico de la reserva del área protegida Morumbi,
sobre otro tema que acabamos de hablar y que sucedió a mitad de semana. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior anularon la llamada o conocida, o el llamado y conocido como protocolo Filisola, el famoso protocolo de desalojo aplicado desde el 2012 y que ha causado más de un dolor de cabeza. A la vuelta del corte le contamos detalles de esto desde la visión de estos dos distinguidos abogados. Volvemos siempre con el doctor Víctor González y el doctor Víctor Peña Gamba. ¿Cómo analizan ustedes este tema? El Infona, si bien no está tan vinculado a estos procesos, sin embargo ustedes hacen un control que es utilizado también, ¿verdad? Pero desde el punto de vista eminentemente jurídico, doctor Víctor González, doctor Víctor Peña, ¿cómo analizan que se haya anulado el conocido como protocolo Filisola? Mira, es muy importante entender la conectividad que hay entre los distintos cuerpos normativos. En el bloque anterior el doctor estaba hablando de lo que es el impacto que puede tener en los propios asentamientos el destruir zonas forestales o ecosistemas. La ley 6256 tiene una particularidad, gracias a Dios, que hace una referencia expresa al Convenio de Río cuando habla de desarrollo sostenible. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis? Porque en la ley 6256 está prohibido otorgar zonas en la región oriental, zonas boscosas, a asentamientos humanos. Esa es una ley que deviene de un acuerdo internacional, toma forma legal en el país, toma forma positiva y sirve de base para acciones administrativas y penales. Por lo tanto, las subsiguientes resoluciones o protocolos que vayan al cumplimiento de esa ley no pueden ser ligeras, tienen que tener el mismo nivel de rigor. Y hoy por hoy, habiendo la Corte Suprema tomada esa decisión, creo yo de que facilita la vía al cumplimiento de los acuerdos y de esta ley. El doctor Víctor Peña Gama. Como bien lo decía el jurista paraguayo Teodosio González en su libro Infortunios del Paraguay, uno de los más graves problemas que atañe a nuestra dirigencia política nacional se refiere a la cobardía moral. Cobardía moral se denomina al hecho de que los que están muchas veces en el poder, los que están de turno en el poder, tienen miedo de tomar decisiones políticas que sean las acertadas, las apropiadas y las conducentes y las que se adecuan al diseño constitucional. Nosotros podemos decir en forma categórica que se ha restablecido en este momento el equilibrio de los poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, porque el poder judicial es el custodio de la Constitución Nacional, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Y además, ese poder contencioso que se regía en la parte penal, es decir, esa atribución de temas judiciales solamente podía ser dado a tribunales del Poder Judicial, jueces del Poder Judicial, y nunca jamás ningún funcionario, ni del Ministerio del Interior, ni de ningún otro lugar, podría atribuirse funciones judiciales. Entonces, este hecho es muy trascendente. Para mí es la restauración del Estado de Derecho. Por otra parte, tampoco un Ministerio del Interior, parte del Poder Ejecutivo, podría de alguna manera haber instituido un protocolo en contra de la ley. Entonces se atribuyó funciones del Poder Legislativo, es decir, derogó prácticamente el Código Procesal Penal y hasta la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal paraguayo decía que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la perpetración de un hecho punible, impedirá que el mismo produzca consecuencias. Y también en otro lugar dice que los funcionarios y agentes de la Policía Nacional asignados a una investigación deberán cumplir las directivas e instrucciones del Ministerio Público. La autoridad administrativa no podrá revocar, alterar, retardar
o retardar una orden emitida por los fiscales. Y este protocolo lo que hacía es no solamente retardar, sino revocar la orden. Y le quitaba competencia al Poder Judicial y a los mismos fiscales. Y por otro lado también le quitaba la competencia de que cualquier persona, inclusive la policía, en virtud del artículo 239 del Código Procesal Penal Paraguayo, podría, sin orden judicial, cuando había flagrancia, aprender a quienes estaban cometiendo el ilícito. Perfecto. Este protocolo fue presentado como una manera de evitar, por un lado, fue presentado como una manera para organizar logísticamente una intervención en un predio ocupado, invadido, en donde había muchas familias, muchos niños, mujeres embarazadas, ancianos. También fue presentado como una manera de evitar muertes, pero vos encontrabas una invasión o ocupación con 20 personas. No podías hacer nada, tenías que avisar a tal organizaciones. Al segundo día vos como dueño no podías hacer nada todavía porque encontrabas ya 100 personas. Al tercer día recién, porque se le va a dar la oportunidad a la gente para que abandone, al tercer día recién el dueño tenía la oportunidad de hacer la denuncia y ahí encontraba a 500 personas. Pero no es menos cierto que fue presentada como una herramienta para evitar muertes en desalojos y también para que no sean afectados niños, bebés, ancianos, mujeres embarazadas también. ¿Cómo equilibrar para que no vuelva a suceder eso? Pero que este protocolo ya sea sustituido por la ley, la aplicación justa de la ley. ¿Cómo hacemos? Siempre dentro del marco, siempre dentro del Estado de Derecho. Uno puede entender de que la relación internormativa de repente tiene lagunas, a veces hasta antinomias, pero eso no es excusa para superponer la jerarquía de las leyes. Eso no es excusa para intervenir en el mandato constitucional. Una intervención puede darse de forma conjunta perfectamente y el Ministerio Público y los juzgados tienen las facultades suficientes para prever esas situaciones difíciles que estás mencionando. Yo creo de que muchas veces en el apuro, en las ganas, en las ansias de solucionar un problema que tiene una imagen justa, cometemos errores doctrinarios, cometemos errores jurídicos o errores administrativos que pueden terminar costando caro, porque se desvirtúa el sentido de la ley y eso termina generando arbitrariedades no deseadas. Doctor Peñagamba, ¿cómo equilibramos entonces? En primer lugar, la ley es obligatoria para todos. El incumplimiento de la ley no se puede justificar, podría ser un atenuante, pero la ley se tiene que cumplir para todos, sin hacer ningún tipo de distinciones. Ahora, eso no significa que nosotros desconozcamos la existencia de un problema social, pero el problema social se soluciona de otra manera. Para nosotros hemos instituido justamente un diseño constitucional para establecer que nadie, una persona, ningún grupo de personas puede hacerse justicia por sí mismo. Entonces, si una persona reclama una justicia social, deben funcionar las instituciones de ese Estado de Derecho para justamente darle la medida adecuada o apropiada para eso. Pero de ninguna manera justificar la violación de la ley, porque una vez que permitimos eso, cae totalmente el andamiaje y lo que se está consagrando es la impunidad y la violación de la ley como sistema. O sea que la ley no se puede violar de ninguna manera, ni omitir su cumplimiento, claro. No se puede esgrimir ningún tipo de causal para decir que voy a violar una ley. Perfecto, con todo respeto porque lo estamos analizando jurídicamente, esto técnicamente. Es muy fácil para nosotros decir, que está bien, que el protocolo, pero nosotros como autoridades, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, está acá el predio invadido, tenés 200 personas y vos no tenés bien identificado si cuántos niños hay, si cuántas mujeres hay, si cuántos hombres hay, y este protocolo, según lo presentaban, te daban tiempo para discernir un poco y no atropellar. Acá para nosotros tres es fácil decir esto, pero ¿cómo hacer para que lo que pase en el terreno no nos haga arrepentir de la anulación de este protocolo? ¿Cómo hacer, doctores? No necesariamente, cumplir estrictamente la ley no significa violencia, necesariamente.
El poder coercitivo de la esfera judicial puede darse de muchas maneras. Si uno ve de que hay derechos que pueden ser conculcados en el cumplimiento de una orden judicial, puede perfectamente tomar los recaudos para eso no cuya. Cuando vos decís hay niños, cuando vos decís hay mujeres, cuando vos decís hay otro tipo de bienes como las casas, las pertenencias de las personas, de repente se puede entender mal como que hay que entrar a la fuerza y tirar todas las patadas y atropellarle al que se te encuentra enfrente. No, cumplir la ley significa entrar y solicitar a esa gente dar cumplimiento a una orden judicial. Si eso no ocurre de buena voluntad, se abren nuevas esferas, un abanico nuevamente se vuelve a abrir. Esto es una cuestión que desde el Poder Judicial se tiene que estudiar desde el punto de vista de la criminología y eso para nosotros tiene que ser muy importante desde ya instancias académicas, porque si bien es un problema social, el Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, no puede ponerse ciego ante el avance de esta situación que responde a la democracia misma, pero tampoco podemos agarrar de que como hay un problema social, hacernos ciegos ante la ley, porque si no, no estamos cumpliendo ni lo uno ni lo otro. El volumen coercitivo, la fuerza coercitiva que se implemente tiene que estar y tiene que estar acorde y tiene que ir de la mano con los derechos de las personas que están adentro y eso se puede realizar perfectamente. ¿Debe ser proporcional, doctor Víctor Peña Gamba, la aplicación de la normativa? Claro, yo coincido con el doctor. No es que la inexistencia del protocolo dé lugar a que uno vaya y atropelle el lugar, digamos, y ponga en peligro la vida de las personas, porque todas estas intervenciones se hacen tomando los recaudos pertinentes, se llama trabajo de inteligencia, y en ese trabajo de inteligencia se actúa de muchas maneras. Por ejemplo, se da intervención a la parte que se refiere a los derechos humanos y se instaura todo un mecanismo previo. Por otra parte, en el tema del área silvestre protegida, hay muchas maneras de actuar. No es necesariamente el desalojo lo que puede producir el efecto deseado. Estamos viendo que los lugares donde se realizan las deforestaciones, eso tiene un camino de entrada y un camino de salida. Entonces se establecen los controles en los caminos de entrada y en los caminos de salida. Los fundos que colindan con el área silvestre protegida son de algún propietario que está permitiendo, siendo cómplice de que el delito se pueda perpetrar. Entonces deberíamos también actuar sobre los propietarios de los fondos vecinos que permiten que el rollo tráfico se realice a través de los caminos vecinales. Por otra parte, están los puentes que se han construido, se pueden destruir los puentes. En este caso nosotros ya hace más de 4 años por trabajo de inteligencia se han detectado todos estos lugares y se han determinado y hemos dado la autorización para que se destruyan los puentes. No se han destruido los puentes, no se han cerrado los lugares donde se pueden establecer controles, porque hay una colonia que viene, se instala cuando viene la policía, cuando viene la autoridad y luego desaparecen. No hay nadie ahí. Cuando van a trabajar, trabajan. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Ahora ellos actualmente, como ya abrieron una brecha muy importante en el bosque, una avenida prácticamente, ahora están haciendo lo que se llamaría el asentamiento. Y como tú bien lo dijiste, estos asentamientos son legitimados y legalizados desde el mismo poder. Es decir, el INDER es el que le da el reconocimiento como asentamientos campesinos legales a gente que están en un bosque. Y el INDER sabe perfectamente por la ley ambiental que no puede hacerse reforma agraria ni se puede convertir en asentamientos humanos lugares que tienen superficie de bosque. Entonces, al actuar de esta manera se está convirtiendo en cómplice de El estos INDER ilícitos. está violando la ley entonces. Está violando la ley. Qué grave. Una última reflexión finalmente, ¿ante qué estamos, qué deberíamos hacer? A partir de lo que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con la segunda reserva área protegida más grande del país y una de las más importantes a nivel de Sudamérica, también sobre eso y sobre las otras zonas que son todavía bosque virgen, hogar de la fauna y flora autóctona, el medio ambiente, nuestra biodiversidad, que si no la protegemos nos vamos a extinguir. No sé si no entendemos eso, no sé si no entendemos. La biodiversidad se extingue. Nosotros a la semana nos extinguimos prácticamente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué abordar? ¿Qué mensaje tirar finalmente, doctores? Comprometernos, desde la ciudadanía comprometerse, seguir denunciando como están denunciando. La participación ciudadana es uno de los ejes esquemáticos de una democracia funcional. Sin eso no se puede aprovechar las tecnologías que hoy tenemos.
seguir insistiendo a las autoridades. Yo como autoridad, como parte de una autoridad en este momento te digo, seguir pidiendo resultados, eso es muy importante, elevar la vara del compromiso, elevar la vara del cumplimiento y de los resultados, y también desde el punto de vista cada uno de su sector, ver cuáles son las condiciones que se pueden ir mejorando para que estas situaciones dejen de ocurrir, haciendo y tocando los puntos en todas las esferas, como vos dijiste, desde la financiación, partiendo desde el sector financiero. Hoy por hoy hay mesas sostenibles de finanzas que quieren incluir guías de buenas prácticas. Entonces, tocar todos los sectores y seguir involucrándonos en el tema. Doctor, tengo 30 segundos. Una reflexión final, por favor. Y así como dijo el doctor, todos como ciudadanos estamos llamados a participar de esta campaña porque estamos inmersos en proteger un interés nacional. Yo ya haría un llamado, así como lo dijo hace poco en la ANDE, dijeron de que es necesario poder sacar en este momento lo que se llamaría provecho de los cauces hídricos para generar energía auténtica, autónoma nuestra, pero ¿cómo vamos a poder generar esa energía o cómo vamos a poder hacer esas inversiones si en este momento estamos nosotros depredando los bosques y las aguas, nuestros cauces, nuestros arroyos, nacen de esos bosques? Entonces llamo a la conciencia nacional, no solamente a todo el pueblo paraguayo, sino que fundamentalmente a las autoridades nacionales. Perfecto, a ambos el agradecimiento por sus consideraciones bastante relevantes. Y el mensaje final, insisto en esto y hasta que tenga voz y esté al frente de este programa que es de ustedes, sin medio ambiente, sin naturaleza, sin biodiversidad, la vida humana es imposible. La Madre Tierra nos lo está advirtiendo. No pasemos el punto de no retorno, porque las consecuencias ya las estamos sufriendo. Nos vemos el próximo domingo. Chao.